Bienvenidos a la clase de ARTI 1 de Planimetría e Introducción a la Terminología Anatomo-Clínica. Bien, la terminología anatómica fue aprobada y publicada por el Comité Federativo de Terminología Anatómica en 1998, la FICAT, el Comité Federativo de Terminología Anatómica, y es aún la vigente y es la que utilizaremos en la cátedra. Existe la terminología tradicional o coloquial, que algunos ya clásicos y pueden aparecer acompañados de los términos oficiales, como por ejemplo el nervio axilar, el nervio circunflejo, aparecería entre paréntesis en los libros de anatomía, los libros tradicionales, perdón, como el Latarjet, el Rubier. Y también existe la terminología anatómica por epónimos, ¿sí? El epónimo es el nombre de una persona que se ha incluido en la terminología anatómica por haber sido influyente o el descubridor o el descriptor de una porción anatómica, como puede ser el fascículo de Bowers. Podemos observar en la diapo la fractura de Coles, la fractura de Smith, la fractura de Barton. Bien, a la terminología por epónimos en la cátedra en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Escuela Superior de Medicina, no lo vamos a utilizar, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de la posición anatómica. La posición anatómica es la posición en la cual tomamos referencia. Para referirnos muchas veces a una porción del cuerpo, tenemos que tomar referencia en algo. Y nosotros utilizamos en la anatomía, se utiliza en la anatomía, no solamente en la anatomía, sino en la terminología clínica. Este va a ser el lenguaje y la nomenclatura que vamos a utilizar en el resto de la cursada, y ustedes van a utilizar el resto de la carrera. También lo van a utilizar en su carrera profesional, así que esta clase es más que relevante en ese sentido. Volvemos a la posición anatómica. La posición anatómica difiere de la posición neutra en que las manos se encuentran mirando hacia adelante. Bien, la posición anatómica estándar, un individuo se encuentra con la vista y cabeza hacia adelante, los ojos horizontales al horizonte, de pie con las piernas juntas, pies mirando hacia adelante, rodillas también, y manos mirando hacia adelante. En esta imagen podemos ver a un hombre en posición anatómica de frente, de perfil y de dorso. Como dije, la posición neutra difiere de la posición anatómica en que las palmas de las manos miran hacia los muslos. Bien, las posiciones en decúbito. La palabra decúbito significa yacer en el lecho. Más comúnmente lo podemos definirlo como estar acostado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se describe? Como decúbito supino o dorsal, cuando una persona se encuentra boca arriba, cuando en decúbito prono o ventral, cuando se encuentra boca abajo, en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de qué parte del cuerpo se esté apoyando. ¿Se entiende? El decúbito supino o dorsal. ¿Dorsal por qué? Porque apoya la espalda, el dorso. Decúbito prono o ventral, porque está apoyando el vientre. Vamos a encontrar el plano axial, que son cortes horizontales, axial o transverso. Discurre de lado a lado y de adelante hacia atrás, y divide el cuerpo en una parte superior e inferior. ¿Sí? En la figura C podemos ver el plano axial.
atravesado por ejes también. Bien, vamos a hablar de un eje. Un eje, la definición matemática dice que un eje es una línea recta imaginaria formada por una sucesión continua e indefinida de puntos. Vamos otra vez a la definición matemática. Dice que un eje, la definición matemática dice que un eje es una recta, es una línea recta imaginaria formada por una sucesión continua e indefinida de puntos. Básicamente un eje es una recta. El eje a nosotros nos sirve para establecer referencias espaciales en la descripción anatómica. Y como veremos más adelante, siempre definen movimientos. Existen tres ejes perpendiculares entre sí, llamados ejes ortogonales. Son ortogonales porque precisamente son perpendiculares entre sí. Existen también otros ejes oblicuos, ¿sí? Que se describen, lo describiremos, vamos a ir viéndolo a medida que vayamos avanzando con la cursada de Arti1, estos ejes oblicuos. Pero ahora no solamente tienen que saber que hay ejes oblicuos nomás. Y vamos a definir, que no lo dije en la diapo pasada, al plano. Un plano, ¿sí? Es una superficie bidimensional. Es una lámina plana imaginaria que atraviesa el cuerpo o una parte de este cuerpo, como vimos anteriormente en los planos parasagitales. ¿Sí? Los planos son también perpendiculares entre sí. Bien, vamos a tener los planos coronales o frontales, que son verticales, pasan de lado a lado, dividen en una porción anterior y una posterior. Los planos sagitales son verticales, están orientados en sentido antero-posterior, dividen a una parte derecha de una izquierda. El plano sagital mediano, central o medio pasa por el eje longitudinal del cuerpo. Y los planos parasagitales, los planos parasagitales o planos sagitales paramedianos son sagitales, paralelos y laterales al mediano. Los planos axiales u horizontales, ¿sí?, se discurren de lado a lado y de adelante hacia atrás y dividen al cuerpo en una parte superior y una inferior. El plano sagital, como dijimos, discurre de adelante hacia atrás de forma vertical, dividiendo una parte derecha de otra izquierda. Podemos observar a la derecha de la pantalla un corte sagital medial del cuerpo entero. Bien, el plano coronal, como dijimos, discurre de lado a lado, de forma vertical, dividiendo al cuerpo en una parte anterior y una posterior. Entonces, a la derecha de la pantalla vamos a ver un corte frontal o coronal de la caja torácica. Bien, el plano axial u horizontal discurre de lado a lado, ¿sí?, de adelante hacia atrás, dividiendo el cuerpo en una parte superior y una inferior. En la parte derecha de la pantalla y abajo vamos a encontrar un corte axial, ¿sí?, de los pulmones y el corazón, donde también se observa la columna. Vamos a tener una parte anterior, derecha e izquierda. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la cursada, vamos a ir
siempre viendo y reforzando esto que tiene que quedar claro en esta clase. Este plano en una tomografía, como en este corte, se observa a la persona como si estuviese de frente, pero la vemos en esta parte de abajo, o de arriba como ustedes, no, de abajo. Cada eje va a trabajar con un plano, o sea, van a estar aparejados los ejes y los planos. Entonces, el eje céfalo-caudal, que es vertical, va a atravesar de forma perpendicular al plano axial. Y va a dar como resultado movimientos de rotación. El eje antero-posterior, que es el azul, va a atravesar, o sea, se encuentra perpendicular al plano frontal, dando como resultado la A. ¿Sí? Ahora por último, el eje transverso va a atravesar de forma perpendicular al eje sagital. Este eje, conjugado con este plano, nos va a dar el movimiento de flexión y de extensión. Todos los ejes están, cada eje trabaja, para que les quede claro, siempre el eje penetra el plano de una forma perpendicular. Bien, vamos a seguir hablando un poquito de los términos de localización. Vamos a hablar de medial o de línea media, lo que esté precisamente en el medio, lo que divida perfectamente de derecha a izquierda. Lateral a lo que está por fuera de lo medial, puede ser lateral derecho o lateral izquierdo. Vamos a hablar de proximal, ¿sí? A lo que esté próximo al tronco y si está dentro del tronco a la línea media. Entonces podemos decir que el codo es proximal a la muñeca o que la cadera es proximal a la rodilla. Y vamos a hablar de distal, cuando esto diste, por ende que esté más lejos de el tronco y si está dentro del tronco de la línea media. Y algunas nomenclaturas lo llaman desde el corazón. Vamos a hablar de craneal, de dirección craneal cuando se dirija hacia arriba, hacia el cráneo, y caudal cuando vaya hacia los extremos. Bien, vamos a hablar de superior, cuando una estructura más proximal a la parte más, cuando está a la parte, una estructura más proximal a la parte más elevada, ¿sí? E inferior a una estructura situada más cerca de la planta de los pies, por ende, hacia abajo. Superior e inferior. Podemos decir que la caja torácica se encuentra en forma superior respecto a la pelvis. Vamos a hablar de posterior o dorsal cuando se indica una superficie dorsal del cuerpo o más próximo a la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Ya sea que dorsal significa posterior, ¿sí? Y vamos a hablar anterior cuando le indiquemos una parte del cuerpo, una superficie que esté cercana o dentro de la parte ventral del cuerpo. Por ende, si decimos ventral va a ser lo mismo que anterior, y si decimos dorsal, posterior. Los parámetros de referencia anatómico va a ser craneal o cefálico y caudal.
craneal o cefálico, cuando va hacia el cráneo, va hacia superior. Y caudal se indica hacia los pies o la región de la cola. Vamos a hablar de craneal, hacia el cráneo, y caudal hacia los pies o hacia la cola. Proximal, distal, próximo al tronco o a la línea media, distal del tronco o la línea media. Para que esto quede claro, ¿sí? Si me encuentro en posición anatómica, como este señor que está parado acá, podemos decir que el pulgar de la mano, ¿sí?, se encuentra de forma lateral, ¿sí?, y que el meñique se encuentra en posición medial, más medial que el pulgar. O podemos hablar de la cara medial del brazo, si miramos la parte de adentro del brazo, y la parte lateral del brazo, que es la parte de afuera, o la parte más externa. Bien, los parámetros de referencia anatómicos. Acá podemos ver un hueso que se clasifica como hueso largo, ese es el fémur. Va a tener una epífisis proximal, que es la parte más cercana al tronco, una diáfisis, que se le va a llamar la parte central, la parte más alargada del cuerpo, y una epífisis distal. Entonces ya empezamos a hablar de proximal y distal. ¿Sí? Distal, ¿a qué? Distal al tronco. ¿Se entiende eso? Para dar un ejemplo. Bien. Vamos a hablar también de ipsilateral u homolateral, si se encuentra en el mismo lado del cuerpo con respecto a otra estructura. Vamos a hablar de contralateral o heterolateral a algo que se encuentre del lado contrario del cuerpo respecto a otra estructura que estemos hablando. Por ende, a ver, homolateral, como está el nombrecito acá, homolateral, acá podemos hablar de los miembros homolaterales, vamos a hablar del miembro derecho superior y del miembro derecho inferior. Si hablamos de contralaterales o heterolaterales, vamos a hablar de, si decimos, por ejemplo, los miembros heterolaterales, podemos decir, o contralaterales, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho. Bilateral significa de ambos lados y unilateral de un solo lado. También podemos decir de contralateral, derecha a izquierda. Dentro del miembro superior vamos a encontrar, esto es importante, brazo y antebrazo, mano. Pero siempre el antebrazo y el brazo no se confundan, porque ahí siempre le meten brazo al antebrazo y eso está mal. Bien, las distintas regiones, subregiones del cuerpo, las van a ir viendo en el transcurso desde ARTI 1 a ARTI 4. ¿Sí? Bien, la terminología clínica, vamos a definir qué es un síntoma, un signo y un síndrome. El síntoma, por definición, es la manifestación subjetiva de enfermedad. La percibe el paciente. Subjetivo significa que no lo podemos medir, que lisa y llanamente es lo que el paciente siente. Por ende podemos hablar como un síntoma. El dolor, la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire. No significa que los parámetros de oximetría den distintos en sangre, ¿sí? Simplemente es la sensación de falta de aire. Las palpitaciones es otro síntoma. Son las cosas que no podemos medir.
En cambio, un signo es la manifestación objetiva de la enfermedad. ¿Qué significa objetiva? Que la puedo medir. No solamente la puedo medir, sino algunos signos los podemos ver. Entonces el signo lo puede percibir otra persona, ya sea el edema, la ictericia, las sibilancias, se pueden escuchar, un ojo morado, ¿sí? Un hematoma, la cianosis, se puede ver, la cianosis es cuando el paciente toma una coloración azulina, y el conjunto de los signos y síntomas, cuando están relacionados entre sí determinados signos y síntomas, van a definir lo que es un síndrome. En resumen, el síntoma es, al síntoma no lo podemos medir, ya sea dolor, disnea, frío, calor, no lo podemos medir. Cuando un paciente dice tengo frío, tengo calor, siento que se me sale el corazón, esas cosas no las podemos medir, por ende son síntomas. Ahora, los signos los podemos ver y también los podemos medir. Ya puede ser la presión, la temperatura, la talla, el peso, todo eso son signos. El conjunto de determinados síntomas junto con determinados signos van a formar a un síndrome.